Ok, muchas gracias. Lo primero es, bueno, darle la bienvenida. Estamos en nuestra tercera clase. El día de hoy vamos a hacer una clase un poquito más práctica que las clases anteriores porque vamos a aplicar los conceptos que hemos conversado. En el aula ustedes tienen disponibles desde ayer en la noche este ejercicio de aplicación práctica que es una situación donde se presentan estados financieros consolidados de una empresa y sus dos empresas filiales. Y está el estado de situación financiera o balance y el estado de resultados o ahora llamado estado de rendimientos financieros. Y se dan algunos antecedentes respecto a el proceso de confección de estos estados financieros, algunos niveles de materialidad que vamos a conversar la clase de hoy día. Y luego unas preguntas que la idea es que al finalizar la sesión de hoy día, a las 5 queden todas con sus respuestas claras. Por lo que vamos a estructurar la clase de hoy en, en dos tandas. Y, a ver, un segundo, se me olvidó compartir la pantalla. Eh, ok. Si ven mi pantalla, me confirman por favor también, porque no la estaba compartiendo y me acabo de dar cuenta. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que les decía era que en el aula virtual ustedes tenían disponible este ejercicio de aplicación práctica que está esta noche, donde se presentan los estados financieros consolidados de la matriz y sus filiales. ¿Ok? Si es que hay alumnos que están recién en contabilidad 4 por primera vez, también por favor me lo ponen en el chat porque involucra que hagamos algunas aclaraciones previas al proceso de consolidación de estados financieros, ¿ya? Eh, pero de por sí se presentan los estados financieros consolidados para tres casos, ¿ok? Se muestran los estados financieros, el estado de situación financiera o balance y el estado de resultados o estado de rendimiento financiero según el nuevo marco conceptual vigente a partir del año 2018. Luego se algunos antecedentes que vamos a analizar en detalle. Niveles de materia que para este curso vamos a darles los niveles de materialidad dados. Vamos a dar algunas apreciaciones en la clase de hoy día sobre la materialidad y vamos a intentar responder entonces estas cuatro preguntas que con las herramientas que hemos ido conversando en las sesiones anteriores debiésemos estar en condiciones de poder enfrentarlas. ¿Ok? La idea del ejercicio de hoy es que aterricemos entonces los conceptos que hemos trabajado en las dos sesiones anteriores, que por ahí pueden ser muy, muy en el aire, pueden ser muy, muy conceptuales, pero la idea es que hoy día vayamos aplicando esas herramientas. ¿Ya? Este curso de por sí es bastante conceptual, pero la idea es que hoy día trabajemos, que trabajen ustedes. Por lo tanto, la sesión de hoy día la vamos a estructurar en dos tandas. Una primera tanda donde vamos a conversar algunos aspectos de la materialidad que están contenidos en la 60, si no me equivoco, de las nagas, se los confirmo. Y luego vamos a presentar el estado, el ejercicio, perdón, y vamos a dejar un tiempo para que ustedes propongan una primera aproximación. Y luego vamos a retomar con ya la resolución y yo les voy a dar los comentarios más o menos que se esperarían para este ejercicio. Entonces, lo importante es que este ejercicio, uno de los componentes de la primera prueba, ¿ya? Las preguntas que hay acá van a ser las que en el fondo van a estar considerándose para esa evaluación. Evaluación que tenemos el día 14 de abril. Entonces quedan esta clase y la que sigue. Por lo tanto, yo les pido que si hay dudas, si van quedando cosas que no están muy claras, las vayamos
formulando desde ya, para que no empiecen a aparecer las dudas el día 13, el día de la aplicación práctica. La próxima semana también vamos a hacer un ejercicio en esta índole, pero ya con mayor complejidad, dar una primera prueba de buena forma. Esta semana espera de ustedes, ¿ok? Entonces, lo primero es eso. En ayudantía, Leandro les ha dejado material respecto a algunas secciones de las nagas, cuestionarios, cosas que hemos conversado en clases. Las nagas, desde luego, están mucho más formales los conceptos. Yo les voy a dejar entre esta y la próxima semana un cuestionario respecto a los conceptos que ustedes debiesen manejar sí o sí para la primera prueba. Y esos conceptos van a estar muchos definidos en las nagas, que van a estar, bueno, algunas ya están en esta parte, y las que también son relevantes las voy a subir durante la semana. Entonces, como tarea tienen la revisión de estos conceptos en las normas pensando en la primera prueba. La idea es que ese cuestionario sea la base de la primera prueba, más el formato del ejercicio que vamos a trabajar hoy día y la próxima sesión. Entonces, desde ya adelantarles que esa primera prueba va a tener dos componentes. Un componente teórico de los conceptos que están en las normas de auditoría, de algunas cosas que hemos revisado respecto a las etapas de la auditoría, a las consideraciones que hay que tener en las distintas etapas, y por último una aplicación ya práctica de los procedimientos analíticos. Entonces, básicamente en eso va a consistir la primera prueba. Yo les comenté la sesión anterior de que mi intención es que al ser un curso que está en condiciones que no son las óptimas, nos quedemos con lo principal, con los conceptos, con la idea que hay detrás de un proceso de auditoría, más allá de volverse locos respecto a la forma en que se hace u otras variables. Entonces, lo que me interesa es que manejen los conceptos que están en las normas, que yo les voy a dejar una guía respecto a cuáles son las preguntas que debiesen manejar, y ser capaces de dar una primera aproximación a cómo orientarían un proceso de planificación de auditoría de estados financieros. Entonces, eso es lo que tienen que centrarse para esta primera prueba, ¿ya? No se va a preguntar nada que no haya sido visto acá, entonces se los digo porque yo sé que hay otro paralelo del curso, ¿ya? Para que no estén asustados respecto a si nosotros hemos visto o no visto otras cosas, ¿ya? El programa es lo importante que se respete, y el programa es lo que hemos estado viendo. El alcance del programa, la profundidad de los contenidos, desde luego que ha tenido que ser mucho menos que si estuviésemos en clases presenciales, pero eso es también en ayuda de ustedes. La idea es que salgan de esta primera unidad manejando los conceptos básicos de la planificación y las primeras etapas de auditoría. ¿Ok? Entonces, en la clase de hoy día lo que vamos a hacer es conversar respecto a algunos conceptos que están en las normas de auditoría, principalmente ligados a la materialidad, ¿ya? O a esta importancia relativa que el auditor fija para realizar su trabajo. Y vamos a ver que la materialidad puede ser clasificada en función de para qué voy a usar yo la materialidad. Porque, como les decía, las primeras sesiones, la materialidad me va a servir como primer parámetro para evaluar la opinión que voy a dar acerca de la razonabilidad de los estados financieros, ¿sí? Entonces, yo defino un umbral de materialidad, y si los errores que yo he identificado superan esa materialidad, desde luego que la que no opinión de auditoría va a ser con salvedades. Pero sí, lo ha sido corregido, salvedades, o sea, sin salvedades, perdón. ¿Ok? Entonces, te da un parámetro para definir la razonabilidad de los estados financieros mirados como un todo. Eso es importante entender de la materialidad. Entonces, cuando las normas hablan de la importancia relativa para los estados financieros tomados como un todo, hablan de esa materialidad sobre la cual yo voy a emitir la opinión de auditoría.
Pero también es necesario que el auditor defina otros niveles de materialidades. Otros niveles de materialidades como, por ejemplo, un nivel de materialidad respecto a cuál rubro de los estados financieros voy a revisar y cuál no. Porque, desde luego, cuando yo veo los estados financieros, voy a tomar los de el ejercicio de la clase de hoy, estos estados financieros presentan un saldo a el 31 de diciembre del año 2018 o del año 2017. La pregunta es, ¿cuáles por materialidad yo voy a revisar y cuáles no? Entonces, el auditor también tiene necesariamente que definir un nivel de materialidad para poder revisar los rubros de los estados financieros y así evitar o disminuir al mínimo posible los riesgos de representaciones incorrectas significativas que pudiesen llegar a hacer cambiar la opinión de auditoría y las decisiones que toman los usuarios de los estados financieros. Y desde luego que una vez definido cuál va a ser ese nivel de materialidad, voy a tener que definir otra materialidad que sea aún más baja para poder proponer los ajustes y correcciones necesarias respecto a los hallazgos que yo vaya haciendo, porque supongamos que la materialidad definida para analizar o no un rubro de los estados financieros haya sido de 4 millones. Si eso es así, el efectivo y equivalente al efectivo por materialidad, yo no tendría que revisarlo porque está por debajo de la materialidad de ejecución o materialidad de trabajo. Ya vamos a hablar un poco más en detalle de los implícito ese rubro de los estados financieros. ¿Ok? Entonces, si definí esa materialidad, los que sobrepasen ella, voy a tener que revisarlos. Entonces, en este caso, los 16 millones la sobrepasan, por ende, debiese yo revisar ese rubro de los estados financieros. ¿Ok? Pero luego viene el análisis del rubro en particular. Y ese rubro se va a desglosar en diferentes cuentas. Y eso es muy importante que ustedes tengan en consideración, que los estados financieros se presentan en rubros y estos rubros acumulan muchas cuentas. Entonces, el rubro efectivo y equivalente al efectivo engloba cuentas de caja, de banco, pueden ser también algunas inversiones de corto plazo, según la NIC 7, que cumplan con los requisitos para ser clasificados como equivalentes de efectivo. ¿Ok? Entonces también ustedes tienen que empezar a recordar muchos de los contenidos que han visto hasta contabilidad 3 o 4, dependiendo en la que ustedes se encuentran. El rubro deudores comerciales seguramente va a incorporar las cuentas por cobrar, va a tener asociado una estimación de deterioro de el valor de los activos, que está regulado en la NIF 9. Entonces, hay un sinfín de situaciones que yo podría ir identificando en los estados financieros que me van a poder llamar la atención. Entonces, una opción es que el auditor revise respecto a la materialidad de ejecución. Entonces, define esa materialidad y aquellos montos que la sobrepasen van a ser revisados por el auditor. Pero también esto debe ser complementado por un enfoque basado en riesgos identificados por el auditor. Entonces, el auditor también va, cuando hace el proceso de entendimiento del negocio, a identificar riesgos. Y esos riesgos fue lo que estuvimos conversando la semana pasada. Cuando identifico un riesgo, tengo que ver cómo ese riesgo va a impactar en los estados financieros y por lo tanto definir procedimientos de auditoría que sean pertinentes. Definir la naturaleza del procedimiento, el alcance y la oportunidad. Entonces, puede haber
rubros que por materialidad no debiese considerar, pero sí por riesgo. Por ejemplo, el caso del efectivo para el ejemplo de los 4 millones. Está por debajo de la materialidad de ejecución y por ende no debiese, por materialidad, revisar el rubro. Pero el efectivo es sin lugar a duda uno de los rubros de los estados financieros más riesgosos, porque hay asociado un riesgo de fraude, está asociado al tema de la existencia, de que realmente estén estos recursos. Si dice efectivo, quiere decir que están de manera física en algún lugar en la organización, entonces tienen que estar también, el auditor tiene que validar que existan. El saldo de las cuentas corrientes bancarias tiene que también ser capaz de validarlo. Y cuando él vaya identificando estos hallazgos dentro de las cuentas del rubro, también tiene que definir una nueva materialidad para poder entonces discernir respecto a qué diferencias van a ser susceptibles de un ajuste o una reclasificación. Cuando hablo de ajuste, quiere decir que los hallazgos que ha hecho el auditor impactan directa o indirectamente el resultado del ejercicio o de ejercicios anteriores. Entonces, ajuste cualquier propuesta que el auditor lleve asociada una cuenta de resultados. Ahora bien, una reclasificación es cuando el auditor propone una modificación que solo involucra partidas del activo, del pasivo o del patrimonio, es decir, que no tocan resultados. Entonces, si yo me doy cuenta que el efectivo que se está declarando acá no está en la organización, por lo tanto este saldo no es el que dice ser acá, voy a tener que proponer un arreglo. Voy a decir la palabra arreglo mientras tanto. Voy a proponer un arreglo. Ese arreglo seguramente va a llevar asociado a reconocer una pérdida que dé de baja la cuenta del activo. Entonces, como el arreglo involucra una cuenta de resultados que es la pérdida, hablo de un ajuste. Pero, ¿qué pasa si me doy cuenta que ese arreglo es que no estaba el dinero en efectivo porque está en una cuenta corriente bancaria? Voy a tener que pasar la cuenta caja a la cuenta banco y lo que hago ahí entonces es una reclasificación. ¿Por qué? Porque estoy moviendo dos cuentas de activo sin tocar el resultado. Entonces, es importante que tengamos estas consideraciones también para que cuando hablemos de ajustes o de reclasificaciones sepamos a qué nos estamos refiriendo. ¿Ya? Y por lo tanto, también existe esa materialidad a nivel de cuentas que nos va a permitir proponer ajustes y reclasificaciones apropiadas para poder validar el saldo de esos estados financieros. Entonces, es súper importante que tengamos en consideración que hay de por sí tres niveles o tres tipos de materialidad, donde está una primera materialidad, una materialidad global que es lo que está, voy a bajar acá, los nombres o los tipos de materialidad, una materialidad global que es aquella que me va a servir para emitir la opinión de auditoría. ¿Por qué? Porque la suma de los errores no corregidos que haya pesquisado el auditor va a tener que contrastarla contra esta materialidad global. Entonces, si la suma de los errores no corregidos es mayor a la materialidad global, la opinión va a ser con salvedades. Y si es el caso contrario, la opinión va a ser sin salvedades, cuando la suma de los errores no corregidos es menor a la materialidad global. Porque la materialidad global entonces es el punto o el parámetro que yo voy a utilizar para hablar acerca de la razonabilidad de los estados financieros preparados y presentados por la administración. Recordar que la administración es quien es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros. Las responsabilidades del auditor están en realizar su trabajo ejerciendo escepticismo profesional y un buen juicio.
¿sí? Además de contar con la evidencia suficiente y apropiada, entre otras responsabilidades que puede tener el auditor. Entonces, la materialidad global me va a servir para eso, para emitir la opinión de auditoría. Entonces, para emitir la opinión. Y después tenemos un segundo nivel de materialidad. Desde luego que por cada nivel que voy bajando, la materialidad tiene que ser menor. Este monto va a ser más grande, este va a ser un poco más pequeño y este sí que va a ser mucho más pequeño que los otros dos. ¿Por qué? Porque esta materialidad de desempeño, que puede tener muchos nombres, va a depender de la empresa de auditoría que realiza el trabajo. Se puede llamar materialidad de desempeño, de trabajo, de ejecución. Dependiendo de la empresa auditora, le pueden dar un nombre específico según esa empresa. Lo importante es que el segundo nivel de materialidad, me sirve para ver qué rubros de los estados financieros revisar. Entonces, si yo defino una materialidad de desempeño, de trabajo, de ejecución, como quieran llamarle, de 1.000.000 de pesos, todos aquellos rubros que sobrepasen el 1.000.000 de pesos, yo sí o sí los voy a tener que revisar por materialidad. ¿Ok? Los que estén por debajo o que estén iguales, yo los podría dejar de revisar. ¿Por qué? Porque sus errores en conjunto no me van a generar impactos en la materialidad global. Entonces, ya nos vamos dando cuenta de que definir adecuadamente estos importes va a tener consecuencias muy importantes. Si defino mal la materialidad global, voy a emitir mal la opinión de auditoría. Y si defino mal la materialidad de desempeño o de ejecución, voy a dejar de revisar rubros que probablemente tendría que haber revisado porque son significativos en los estados financieros. Y luego está la materialidad de errores triviales o materialidad de control, que me sirve para ver cuándo proponer ajustes o reclasificaciones respecto a los hallazgos. Por ejemplo, estoy analizando el saldo de los inventarios y me doy cuenta que el valor neto realizable es de 1.000.000 de pesos y que el costo es de 1.500.000. Según la NIC 2, los inventarios se deben medir al menor entre el valor neto realizable o valor neto de realización y el costo. Entonces, si me doy cuenta que la administración tiene valorizados los inventarios a 1.500.000 y yo, realizando procedimientos de auditoría, logré identificar que el valor neto realizable es de 1.000.000, sé, como auditor, que lo que corresponde es reconocer una rebaja del costo por 500.000 para que queden valorizados al valor neto realizable. Entonces, si yo tengo esto claro, lo que voy a tener que hacer es básicamente proponer un ajuste. Y ese ajuste va a estar dado por una pérdida por valor neto realizable contra el valor de los inventarios. ¿Sí? Y hago el ajuste, el asiento contable correspondiente para ajustar eso. La administración podrá o no aceptar el ajuste. Eso ya es otro tema. Y en función de eso ver si impactan en la opinión de auditoría, porque si no lo aceptan, se va a ir a la suma de los errores no corregidos, que me podría afectar la opinión. Si lo aceptan, no entra a formar parte de esto y el auditor entonces concluye que no habría problema respecto a ese rubro en particular. Ahora, ojo, ¿cuándo o cómo sé yo qué ajustes o reclasificaciones proponer? Tengo que definir una materialidad de control o el límite de errores triviales que estoy dispuesto a aceptar como auditor. Entonces, tengo que ponerle un monto. Por ejemplo, supongamos que yo le había puesto a ese monto 300.000. Todos los hallazgos que superen 300.000 pesos van a tener que ser propuestos de ajuste o reclasificación. En este caso, el hallazgo fue por 500.000, supera la materialidad de
control o el límite de errores triviales y por lo tanto yo tengo que proponer el ajuste o la reclasificación. En este caso tocó el resultado, por lo tanto es un ajuste. ¿Te das cuenta? Entonces, si esta diferencia hubiese sido por 100.000 pesos, está por debajo de la materialidad de control y por ende yo no debiese hacer nada. ¿Sí? Puedo dejar de proponer el ajuste o reclasificación. ¿Por qué? Porque no es significativo. Entonces, claro, el estado financiero tiene una diferencia de 100.000 pesos, pero esa diferencia no va a cambiar mis decisiones o mi opinión de auditoría. Por ende, es muy importante cómo el auditor define la materialidad. Y para eso, siempre el auditor tiene que tener en consideración un punto de referencia, algo en lo que el auditor se va a apoyar para definir la materialidad de trabajo que él va a utilizar. Entonces, eso va a estar en función únicamente del juicio profesional, ese concepto que habíamos conversado la semana anterior. Y lo primero es identificar este punto de referencia. Voy a calcular la materialidad en base a los activos, al pasivo, al patrimonio, a los ingresos, a la utilidad antes de impuesto, al total de activos, a los activos no corrientes, en base a qué, cuál va a ser mi punto de referencia para decir, bueno, este es el monto sobre el cual tengo que calcular la materialidad. Recuerden que la materialidad está asociada a ese valor respecto al cual, si lo supera, la opinión de los usuarios de la información podría cambiar. Entonces, hay que valorizarlo. Y para valorizarlo hay que definir un punto de referencia. Y ese punto de referencia necesariamente está determinado por el juicio profesional del auditor, pero tiene que ver mucho con la empresa. Te pongo el ejemplo de una empresa como Entel, que es una empresa que presta servicios, pero que el gran componente necesario para que Entel preste el servicio son los activos no corrientes, las propiedades, plantas y equipo y algunos otros activos no corrientes que estén reflejando, ¿cierto?, toda esta inteligencia de negocios que Entel tiene para prestar sus servicios. Entonces, claro, quizá en el caso de Entel lo más representativo van a ser sus activos y ese va a ser mi punto de referencia para calcular la materialidad. Entonces, sé que el valor total de los activos del balance va a ser el punto de referencia. Claro, no va a ser el total. Voy a tener que aplicarle un porcentaje. ¿Cuánto porcentaje le aplico para definir la materialidad global? Eso también es parte del juicio profesional que el auditor tiene que desarrollar. No es el foco de este curso, eso se ve en el curso siguiente de auditoría, el cómo definir la materialidad. Por eso nosotros hoy día te damos ese valor. Te damos la materialidad global, te damos la materialidad de ejecución y te damos la materialidad de control. Lo importante es que entiendas que hay un proceso que es anterior, que involucra el juicio profesional. Como dice acá, los factores que pueden afectar la identificación de un punto de referencia apropiado incluyen los siguientes: los elementos del estado financiero, como los activos, los pasivos, los ingresos, los gastos, respecto a si existen partidas en las cuales la atención de los usuarios de los estados financieros tiende a estar enfocada. Por ejemplo, en el caso de Entel, el caso de los activos no corrientes, o en el caso de Enel, esta empresa de electricidad, seguramente la atención de los usuarios de sus estados financieros también está en los activos no corrientes. Nos podemos fijar en la naturaleza de la entidad, dónde se encuentra en su ciclo de vida y la industria o entorno económico en los cuales opera. Todo ese tipo de variables me hacen tomar una decisión respecto a sobre qué calculo la materialidad. La estructura de propiedad de la entidad, es decir, si se financia solo por deuda o por patrimonio también. Porque si se financia solo por deuda, quizás el patrimonio no sea un buen parámetro para medir la materialidad. Quizás la materialidad debiese estar definida en función de los pasivos y la relativa volatilidad de este punto de referencia. ¿Por qué podría tomar los activos en el caso de Entel? Porque en el caso de Entel los activos son bastante constantes en el tiempo. Si bien hay aumentos y disminuciones, estas obedecen a políticas específicas de la entidad. Pero
¿Qué pasa si tomo los ingresos? Quizás los ingresos son muy volátiles. Entonces, ahí tendría un problema para definir mi punto de referencia a nivel de definir la materialidad. Y el porcentaje a aplicar también implica el juicio profesional. Y esto va a depender de cada empresa auditora que exista y que haga auditoría respecto a estados financieros. Eh, Hay auditorías o empresas auditoras que es un porcentaje fijo, que siempre se va a aplicar sobre el total de activos, o que siempre se va a aplicar sobre un rubro en particular de los estados financieros. Hay otras que va a depender de otro análisis. Entonces, la verdad es que esto va a depender mucho de dónde les toque a ustedes trabajar o hacer su práctica, que es lo más inmediato. Es importante que tú tengas claro y general mar, la van a definir otras personas en la auditoría. Pero es importante, ¿cierto? Una materialidad global que te sirve para emitir la opinión, una materialidad de ejecución o de desempeño que te sirve para evaluar qué rubros de los estados financieros voy a analizar, y esta materialidad de control o el límite de errores triviales que te puede servir para ver cuándo proponer un ajuste o reclasificación respecto al trabajo analizado. Entonces, la verdad es que vemos que estos tres niveles de materialidad son bastante importantes, ¿ya? Y si se dan cuenta, en el ejercicio que ustedes disponen, la materialidad viene dada. Una materialidad global, una materialidad de desempeño o de ejecución y una materialidad de control o límite de errores triviales. Entonces, fíjate que la materialidad global es bastante grande. O sea, si la suma de los errores sobrepasa los 153 millones de pesos, la opinión sería recién ahí con salvedades. Pero luego la materialidad de desempeño es bastante menor, es decir, todos los rubros de los estados financieros que sobrepasen los 15.356.850 pesos, yo los reviso. Y luego la de control o el límite de errores triviales ya es bastante más pequeña, y los hallazgos que yo encuentre que sobrepasen estos 3 millones de pesos van a tener que ser propuestos de ajustes o reclasificaciones. Entonces, si te das cuenta, en este caso, para esta empresa, esta materialidad global definida, no sabemos cómo, se le aplicó un 10% para determinar la materialidad de desempeño. ¿Por qué 10? Anda tú a saber, pero la verdad es que lo importante es que el auditor, cuando define sus niveles de materialidades en sus papeles de trabajo, él tiene que argumentar por qué fue 10% y por qué no fue un 5, un 4. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, ¿qué consideraciones hay que tener anterior a eso? Es todo lo que hemos ido conversando en las sesiones anteriores, cuando realizamos el procedimiento analítico. Voy a tener que evaluar las variaciones significativas, identificar riesgos, y para identificar riesgos es muy importante que ustedes entiendan los rubros de los estados financieros, que entiendan cómo se contabilizan, cómo se miden esos rubros de los estados financieros. Por lo tanto, hay que echar mano a lo que ya han aprendido en los cursos anteriores. Hay que considerar si se hace necesario o no contar con expertos en el proceso de auditoría. Por ejemplo, si hay reevaluaciones de propiedades, plantas y equipos, ¿el equipo de auditoría está en condiciones de hacer esa reevaluación, reprocesarla, recalcularla, o va a necesitar de un experto en la materia? Y finalmente, las consideraciones al determinar la materialidad, que es todo esto que hemos estado conversando acerca del juicio profesional del auditor y del entendimiento del negocio. Entonces, claro, cuando yo definí la materialidad, que en este caso va a venir dada, ¿ok? Es importante saber que entonces con esta materialidad de desempeño o de ejecución
voy a yo definir cuáles son los rubros que sí o sí, por materialidad, voy a tener que revisar en mi proceso de auditoría. Entonces, los que superen los 15.356.000, eso reviso. Y este, por ejemplo, lo supera, 16 millones. Lo supera, por lo tanto, por materialidad tengo que revisarlos. Los activos intangibles también son superados, lo mismo que las propiedades, plantas y equipos. El efectivo no lo supera. Por lo tanto, la primera conclusión sería los pasivos por impuestos corrientes, que está por debajo de la materialidad de ejecución, por lo tanto, podría no revisarlos. No pasa lo mismo cuando veo el saldo de las cuentas por pagar. Ahí sí lo sobrepasa y por lo tanto yo tendría que necesariamente dejar asignado un trabajo de auditoría para validar este rubro de los estados financieros. Entonces, si te das cuenta, así es como se aplica y responde un poco a la pregunta número 1. Es decir, ¿cómo realizaría la planificación de auditoría de grupo? No, perdón. La 3. ¿Qué rubro revisaría desde el punto de vista del alcance de la materialidad, de la auditoría? Y eso tiene que ver con la materialidad de desempeño. Los que sobrepasen, yo los tengo que revisar. Entonces ahí ustedes tienen que ir rubro por rubro del estado de situación financiera y del estado de resultados para el año 2018, viendo cuáles son aquellos rubros que sobrepasan dicha materialidad. ¿Qué rubros revisaría desde el punto de vista de los riesgos de auditoría? Acá voy a tener que conjugar dos cosas. Los procedimientos analíticos, que eran estos procedimientos que yo podía utilizar tanto en la planificación, desarrollo o finalización de la auditoría, y que consistían en análisis más cualitativos de la información, aun cuando me podía apoyar en técnicas como calcular las variaciones, algunos ratios, o ir comparando, ¿cierto?, respecto a una industria, en el caso de los ingresos o de los gastos. Entonces, también me va a servir para ver respecto a qué rubros revisar. Por ejemplo, el efectivo tuvo una variación de 72%, disminuyó un 72% entre el año 2017 y 2018. Entonces, es un monto significativo que al menos a mí me llama la atención y que trataría de buscarle una explicación. Entonces, lo primero que hago en esta etapa de la auditoría, de planificarlo, es tratar de definir cuáles rubros revisar y cuáles no. Entonces, para ver cuáles revisar, materialidad de ejecución o de desempeño. Los que lo sobrepasen, los reviso, que era la pregunta número 3. También está el enfoque basado en riesgos. Y para eso puedo basarme o en procedimientos analíticos como las variaciones, y yo voy a tener que revisar entonces todas aquellas variaciones significativas, o bien podría hacer un análisis respecto al rubro en particular. Es decir, yo sé que el efectivo y equivalente al efectivo tienen asociado un alto riesgo respecto a fraude, a robo, a la clasificación, si efectivamente son equivalentes al efectivo según la NIC 7 o tendrían que ser clasificados como activos financieros o otro tipo de activos corrientes. Entonces, si te das cuenta, hay bastantes situaciones que por riesgo yo debiese definir. Por ejemplo, la provisión por indemnización de años de servicio. Aun cuando en este caso supera la materialidad, si no lo hiciera, yo tendría por riesgo que revisarla en primer lugar por el monto de su variación. Es demasiado alto. Y ahí también existe un riesgo asociado a entender cómo se compone este rubro. Y esto es una estimación contable que requiere el uso de expertos para que la calculen. Entonces, lleva un alto riesgo asociado porque puede ser que la estimación esté mal hecha, que no se haya contratado a los expertos indicados. Entonces, yo voy a tener que necesariamente analizar este rubro de los estados financieros. Claro, lo primero que hago es definir cuáles rubros reviso y cuáles no.
¿Por qué? Porque los que estén bajo las materialidades no van a incidir en mi opinión. Si yo dejo revisar un rubro, no sé, de 7 millones, no va a tener impacto porque el límite de errores que estoy dispuesto a aceptar son 153. Entonces, desde luego que definir bien esta materialidad es importante porque si yo a esta materialidad le pongo 150 millones, voy a dejar de revisar uno o dos rubros que sumados en su conjunto sobrepasarían la materialidad global. Entonces, esa es una materialidad totalmente mal definida. Pero claro, si yo dejo de revisar 8 o 9 rubros del estado financiero de este nivel de materialidad, aún así no alcanzo a sobrepasar esta materialidad global. Entonces puede ser que esta esté mejor definida. ¿Ok? Y más si sé que todos los hallazgos por sobre 3 millones yo los tengo que proponer como ajustes o reclasificaciones. Entonces los ajustes que se están quedando fuera son inferiores a 3 millones de pesos, que sumado en su conjunto es muy difícil que me hagan cambiar respecto a esta materialidad. Entonces es muy importante que entendamos cómo se definió la materialidad. Y la sesión anterior conversábamos que en el desarrollo de las etapas de planificación de auditoría, el auditor podía, si es que encontraba evidencia pertinente, cambiar o redefinir la materialidad que fijó al momento del comienzo del proceso de auditoría. Quizá esta es la materialidad al comienzo, y yo me voy dando cuenta que encuentro muchos errores en muchos rubros que están por debajo de este monto, pero que revisé por riesgo. Entonces, quizá esta materialidad está muy alta y ya no le tengo que aplicar el 10% a la global, sino un 5% y que este monto baje a los 7 millones u 8 millones. Por lo tanto, mientras más baja es la materialidad de desempeño, más rubros quedan en el alcance del trabajo de auditoría. Entonces, por eso es importante entender el negocio, es importante entender los procesos de control interno de la organización, porque claro, en la medida que yo pueda confiar más en esa organización, la materialidad va a ser más grande con el fin de dejar fuera los rubros más pequeños que me hagan trabajar en exceso. Pero si yo no puedo confiar en la organización, en sus sistemas de control y en otras variables que influyan en la contabilidad, esta materialidad va a tener que ser lo más pequeña posible para que así todos o la mayoría, cuáles revisaría y cuáles no. Cuando identifique eso, lo que viene después es buscar la explicación a las variaciones inusuales y validar el saldo de aquellos rubros que por materialidad yo haya considerado pertinentes en mi trabajo de auditoría. Entonces, siempre es, por ejemplo, esta variación del 72% es significativa. Hay que entonces entrar a preguntarse si yo podría justificarla de manera lógica. Puede ser que, claro, disminuyó un 72% porque las propiedades, planta y equipo aumentaron en un 50% y cancelaron unos pasivos. Y se explica por qué el efectivo y equivalente al efectivo disminuyó. Entonces, no habría problema en que la variación sea alta. Pero, si te das cuenta, el autor ya en ese pequeño proceso de indagación está realizando procedimientos analíticos y sustantivos para validar los saldos de los estados financieros. Entonces, es parte del trabajo. ¿Sí? Y luego hay que analizar los otros antecedentes. Entonces, lo primero era ver qué rubros. Y esas dos preguntas ustedes ya están en condiciones de poder responderla con lo que hemos conversado. Otra pregunta es si se necesita el uso de expertos y si existen riesgos que respalden la inclusión de estos expertos, porque recuerda tú que el auditor tiene que en el proceso de planificación definir con quién va a trabajar, cuántas horas de trabajo requiere, los recursos que involucra. Entonces, si voy a contratar expertos, tengo que justificar el hecho de por qué voy a tener que integrarlos al trabajo de auditoría. Entonces, ya sé que hay una provisión por indemnización por años de servicio. Y ahí necesito un actuario que calcule la provisión. Recordemos que la NIC 19 te dice que esa provisión se calcula al valor actuarial. Y eso no estamos en condiciones de hacerlo nosotros en un equipo de auditoría, sino que se necesita el uso de un experto.
Claro, también habría que analizar la forma de medición posterior que tengan las propiedades planta y equipo y qué tipo de activos intangibles estén contabilizados para ver si se requiere el uso de expertos. ¿Ok? Y respecto también a algunas cuentas de resultados que se puedan ver asociadas en este proceso. Para eso hay que entender algunos antecedentes, que son que esta empresa se dedica a la extracción de minerales y que durante el año 2018 tomó el control de la compañía A, que se dedica expresamente al transporte de personal y maquinarias para las zonas donde se realizan los trabajos de extracción. Y respecto a la sociedad B, esta es una empresa ubicada en el extranjero, dedicada exclusivamente a la venta de minerales refinados y es auditada por una firma distinta a la que usted trabaja. Durante el 2018, la empresa auditada realizó inversiones no corrientes, provocando que su capital de trabajo fuera menor a 1, incumpliendo en un covenant financiero asociado a la totalidad del préstamo que mantenía la compañía, viéndose obligada a cancelar la deuda en su totalidad. Entonces, puede ser que la variación del efectivo esté asociada al incumplimiento de este covenant, o puede ser que el pasivo del préstamo bancario esté cancelado, su disminución, por ejemplo, que estaba contabilizada acá en otros pasivos financieros. Claro, ya sé por qué disminuyó en un 100%. Entonces, cuando ya sé eso, puede ser que este rubro entonces no lo revise, porque tengo el antecedente que me justifica la variación inútil. Y además te da el antecedente que se aplica durante el 2018 por primera vez la NIF 9 o IFRS 9, que regula el tratamiento de los activos y pasivos financieros, la contabilidad de cobertura y además las pérdidas por estimación de deudores incobrables, que la NIF 9 le da otro nombre, pero básicamente responde a eso. Entonces, tendría que haber sido deudores comerciales y si tengo. Y respecto a esos deudores comerciales, hoy día entonces se aplicó por primera vez una norma contable. Ahí hay un riesgo de que la norma se haya aplicado bien, de que entendiendo los requerimientos de esa norma en particular, voy a necesitar el uso de expertos y por lo tanto, ahí también tengo algo que me podría ayudar a justificar esta pregunta número 2. ¿Te das cuenta? Y así otros rubros que ustedes puedan identificar sea necesario la consideración de expertos en atención a el riesgo que lo respalda. En el caso de la NIF 9, el riesgo es que no se hayan aplicado correctamente los requisitos que establece la norma, que el cálculo haya estado mal hecho, entonces voy a necesitar un experto para poder validar ese saldo. Y luego viene la pregunta uno, que es lo que vamos a ver en conjunto nosotros, que es cómo realizaría la planificación de la auditoría del grupo, porque son estados financieros consolidados. Y te proponemos tres casos. Un caso uno, donde dado es el siguiente, la matriz un 42, la empresa del 41 y la empresa del 17, y luego otras situaciones donde van cambiando el aporte de cada empresa al total de activos del estado de situación financiera consolidado. Entonces, ¿cómo planificarías en cada uno de estos tres casos la auditoría del grupo, teniendo en consideración que la empresa B está siendo auditada por auditores que no son de la firma de trabajo en la que pertenecemos nosotros? Entonces, ¿podré dejar de auditarla? ¿Podré dejar de validar el saldo de los activos asociados a B? ¿Podré o necesitaré hacer trabajos de auditoría en las tres empresas? Esa es un poco la respuesta. Yo creo que no es tan necesaria que ustedes la respondan hoy día, porque la idea es que eso lo veamos juntos, pero sí las otras tres preguntas, ustedes están en condiciones de poder decir, dar una respuesta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a parar la clase acá y a las 4 vamos a retomar y ahí vamos a analizar algunas consideraciones particulares a la resolución. ¿Ya? Entonces, yo voy a dejar la sesión abierta. Ustedes tienen disponible en el aula
el ejercicio para que lo vean con calma y se atrevan a responder esas preguntas. Y a las 4, en punto, retomamos la videollamada y vemos la resolución en conjunto y las dudas que hayan surgido al respecto las podemos conversar. ¿Les parece? Entonces, la idea es que ahora ustedes trabajen, que cada uno trate de dar alguna respuesta. Si quieren enfocarse en una de las preguntas o en las tres, no hay problema. La idea es que empiecen a aplicar los conceptos y a justificar pensando en que la estructura de la primera prueba va a ser bien similar a esto. Entonces, los invito a que se desafíen en ese sentido y puedan tener eso. El Word, no. Si quieren lo subo. No hay problema. ¿Ya? Pero, insisto, la idea es que revisen el ejercicio en esta media hora y después nosotros conversamos respecto a la resolución. Vale, te lo dejo arriba, así que voy a dejar la sesión de Meet iniciada, voy a silenciar el micrófono y dejar de compartir pantalla, pero a las 4 volvemos, ¿vale? Así que ahora trabajen ustedes, chicos. Hola chicos, ¿pueden ver la pantalla? Ok. ¿Avanzaron algo ustedes? ¿O hubo alguien que no fuera capaz de proponer nada? La idea es ver a qué fue lo que llegaron y ver si pudieron llegar a cosas similares a las que les voy a mostrar yo ahora. Así que si hay alguien que no haya podido o no se haya sentido capaz de responder ninguna de las tres preguntas, es bueno que lo plantee para que podamos buscar una solución, ¿ya? Si es que no es así, veamos las primeras preguntas, después dejemos la uno para el final, que es la más compleja, ¿ya? Y ante la pregunta de si se necesitaba planificar el uso de expertos, eh, como lo habíamos conversado, viendo los rubros que entonces de un experto que determine la provisión por indemnización de años de servicio y un experto que nos ayude en la implementación y adopción por primera vez de la NIF 9, instrumentos financieros, respecto, ¿cierto?, a las consideraciones tanto de la aplicación de la valorización de los instrumentos financieros como para el entendimiento de esta pérdida por riesgo crediticio asociada a los deudores comerciales. Entonces, son básicamente en los dos rubros de todos los que se presentaban donde se podía hacer necesario el uso de expertos. Ahora, ustedes tienen que tener claro que el supuesto bajo el cual se trabajó era que este era el estado financiero y los antecedentes no eran muchos. Pensando en la prueba, seguramente van a haber otras situaciones, quizás tienen que manejar muy bien esos detalles respecto a cuándo podríamos estar frente a situaciones que requieren el uso de expertos y por qué. Entonces, como norma general, cuando yo me encuentre frente a estimaciones de valorización principalmente, voy a requerirlo. Siempre también que hayan asociados mediciones a valor razonable, entendiendo los niveles de valorización del valor razonable, ¿cierto? Estas jerarquías que propone la NIF 13, probablemente me van a ser necesario contar con expertos. Entonces, para ese tipo de situaciones, es totalmente recomendable apoyarse en el uso de expertos y eso tiene que quedar demostrado en el proceso de planificación de auditoría. Lo mismo que cuando estoy frente a negocios en el extranjero que tienen efecto en las diferencias de cambio de la NIC 21, también podría ser necesario el uso de algún experto en materias de tipo cambiario, pero ahí siempre está el juicio del auditor respecto a si el equipo de auditoría con el que cuento
tiene, pero claro, el de la determinación de la provisión por años de servicio, ese seguramente no, o el de la NIF 9 cuando sea su primera aplicación. Entonces hay que tener en consideración esas variables. Respecto a los rubros que revisaría desde el punto de vista del alcance, la pregunta estaba orientada a cuáles rubros por materialidad. Y para eso había que ver la materialidad de ejecución o desempeño, que eran los 15.356.850, y todos aquellos rubros que estén por sobre ese valor iban a tener que ser revisados. Entonces, nosotros íbamos a darnos cuenta que el rubro deudores comerciales, activos intangibles, propiedad, plantas y equipos, cuentas por pagar comerciales, la provisión por indemnización de años de servicio, el patrimonio en general, los ingresos y los costos, los gastos de administración y las otras ganancias y pérdidas sobrepasaban ese umbral de materialidad definido para la revisión de los rubros de los estados financieros. Entonces, todos aquellos montos que superaran dicha materialidad iban a tener que ser considerados dentro del alcance de la auditoría. Lo que venía después es definir por parte del auditor la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas o procedimientos de auditoría y definir en el fondo que si lo que iba a hacer yo para validar el saldo de deudores comerciales es un reproceso, un recálculo, si voy a indagar, si voy a hacer cartas de confirmación. Eso es lo que viene después. Pero en esta etapa de planificación, yo hago estos procedimientos para poder entonces determinar sobre qué voy a orientar el trabajo de la auditoría. Pero ya les decía yo que no solo reviso en función de la materialidad, sino que también tendría que evaluar rubros por los riesgos que representan y dando ciertos procedimientos analíticos, sobre todo asociados a las variaciones. Entonces, respecto a esos rubros y a esas variaciones importantes en el estado de situación financiera, yo tendría que haber revisado el efectivo y equivalente al efectivo. ¿Por qué? Porque queda fuera del alcance por materialidad, está por debajo de los 15 millones. Pero se necesita siempre validar que efectivamente existan estos recursos, ¿ya? Y está fundamentado ese riesgo en el porcentaje de variación, que era un 70% si no me equivoco. Entonces, lo que viene después de analizar la variación era tratar de buscarle una respuesta lógica a esa variación y nosotros teníamos el antecedente de que contábamos con esta cancelación del pasivo que se tuvo que dar de manera inmediata. Y por ende, se podría explicar gran parte de la variación del efectivo. Tuve que cancelar el pasivo, es muy lógico que mi efectivo y equivalente al efectivo haya disminuido tan fuertemente. En el caso de los deudores comerciales estaban cubiertos por la materialidad, eh, pero además es importante considerar el riesgo asociado a ellos y era la aplicación o adopción por primera vez de la NIF 9, donde existe el riesgo respecto a si se aplicó correctamente el modelo para estimar el deterioro de las cuentas por cobrar. ¿Sí? Esta provisión por incobrabilidad que ustedes aprendieron en contabilidad 1, que claro, hoy día con la aplicación de la NIF 9 tiene otros requerimientos y otras consideraciones. Hasta antes de la aplicación de la NIF 9, lo que se hacía contablemente era reconocer las pérdidas esperadas, pero en función a información histórica. Entonces, generalmente, si tú revisabas un estado financiero, lo que hacía la empresa era categorizar las cuentas por cobrar según su vencimiento y según cuánto te demorabas en cobrarla. Entonces, hacía una información de lo que hay hacia atrás. Entonces, luego la organización definía un criterio y decía, bueno, los clientes que según la experiencia se demoran más de 180 días, más de 90 o el tiempo que fuese estimado, van a ser incobrables. Y sobre ello yo aplicaba entonces un, una provisión, ¿cierto? Y luego un castigo. Lo que se hace hoy día con este tratamiento de la NIF 9 es una proyección futura, es decir, voy a mirar hacia adelante, ya no hacia atrás, y por lo tanto conlleva una estimación y una cuantificación de ese fenómeno que va a requerir de muchos mayores competencias técnicas para determinarlo. Entonces, hay un riesgo en la aplicación por primera vez de esos criterios de la NIF 9, más si
no se cuenta con los expertos adecuados en la organización. Entonces el auditor también tiene que considerar ese riesgo. ¿Por qué? Porque me va a impactar tanto el estado de situación financiera a nivel del activo de deudores comerciales, como también me va a impactar el estado de resultado a través de la pérdida por la provisión, ¿cierto?, de la incobrabilidad. Entonces, hay un doble efecto que va a ser indudablemente riesgoso a nivel de la razonabilidad con que se preparan y presentan los estados financieros. Luego, las propiedades, plantas y equipo, que también estaban cubiertas por materialidad, tienen asociado al riesgo, eh, y lo mismo que le va a pasar a los pasivos financieros, corriente y no corriente. Claro, la variación es del 100% y nosotros entendemos que era por este antecedente del incumplimiento del covenant donde se había hecho exigible la deuda. Entonces, también ahí había un riesgo asociado, que claro, estaba cubierto, perdón, no iba a estar cubierto por materialidad porque el saldo de la cuenta era cero, entonces no sobrepasaba la materialidad de ejecución, pero sí el riesgo de esta variación de 100% te hacía considerarlo para la revisión. Insisto, tú identificas estas variaciones siempre tratando de buscar inmediatamente la explicación lógica y coherente al movimiento de la cuenta y del rubro en particular. Entonces, siempre es importante, una vez identificada la variación, ver si tengo los antecedentes para poder explicarlo. Si lo tengo, desde luego que podría desestimar procesos o procedimientos de auditoría para validar ese saldo. Pero va a depender. Entonces ahí empieza el escepticismo del profesional auditor. Es decir, ok, en este caso hay un incumplimiento del covenant y eso está de manera contractual. Yo podría validarlo haciendo indagaciones. Pero puede ser que ante otra situación de una variación así, la explicación que te den no te deje conforme y por lo tanto yo podría sin ningún problema desestimar la explicación y hacer procedimientos en mayor detalle para esos rubros de los estados financieros. Entonces, ahí hay asociado también esa consideración. Y en el caso de la provisión por años de servicio, eh, no fue material, ¿cierto? La validación es relevante porque son estimaciones, ¿ya? Y esas estimaciones te van a impactar nuevamente el estado de resultado y el estado de situación financiera a través del reconocimiento de este pasivo de la provisión y el gasto asociado a su reconocimiento. Y a nivel de estado de resultados también, por ejemplo, los gastos de administración aumentaron en gran medida. Claro, esto podría tener una explicación y es la consolidación de la empresa que contiene un gran volumen de propiedades, plantas y equipos, por lo tanto la depreciación de los activos debe estar incorporada en ese rubro. Seguramente habría que ir entonces indagar en cómo se compone este rubro. Entonces, claro, este ejercicio, esta primera aproximación al análisis es bastante abierta respecto a que alguien me podría decir, es que va a haber que analizar cada uno de los supuestos con los que se está trabajando. Pero desde luego que pensando en una prueba van a contar con todos los antecedentes necesarios. ¿Ya? Y ahí entonces teníamos la pregunta 2, 3 y 4 consideradas. ¿Te das cuenta? Entonces ahí aplicamos los conceptos de materialidad, del riesgo, del entendimiento del negocio, la responsabilidad del auditor. Entonces ahí van integrándose conceptos que hemos ido conversando estas sesiones. La pregunta 1, que era un poquito más, requería un poquito más de análisis, estaba orientada a cómo realizarían la planificación de la auditoría. Y esto entendiendo tres cosas. La primera era que la sociedad A y B está siendo auditada por una firma distinta a la que uno trabaja. Yo no voy a poder hacer validaciones a los saldos de las cuentas de esos componentes del Estado consolidado. Entonces, ahí hay una consideración importante. Recuerda, y aquí les hago la pregunta y los leo, eh, sobre
Ah, sí, chicos, recuerden que cuando estoy fuera de esto yo no puedo leerlo, así que activen el micrófono si necesitan algo. Y no, ahora me acabo de dar cuenta que estoy grabando la clase. Lo que les estaba diciendo era de que en el fondo estamos trabajando bajo el supuesto de un estado financiero consolidado. Mi pregunta es si las personas que están acá ya aprobaron contabilidad 4 o hay alguien que lo esté dando por primera vez. Porque si me lo pueden confirmar, si hay alguien que esté dando contabilidad 4 por primera vez. Tabata, Felipe, Karen también. Ok, ya, porque estoy pensando para la primera prueba entonces no considerar estados financieros consolidados porque eh, no estamos en igualdad de condiciones, ¿ya? Pero voy a hacer una pequeña explicación para que también ustedes sepan y vayan teniendo una anticipación a esos conceptos. Las empresas, ¿cierto?, presentan estados financieros de manera individual. Cada una de las empresas, la empresa, en este caso, la empresa COVID-19, la empresa A, la empresa B, todas presentan un estado financiero por separado, que representa los activos pasivos y patrimonio de A, activos pasivos y patrimonio de B, pero cuando existe una inversión de parte de estas sobre estas, donde exista el concepto denominado control, recuerda tú que las inversiones se pueden clasificar en aquellas inversiones que no poseen influencia significativa y que por lo tanto van a ser activos financieros medidos seguramente a valor razonable, dependiendo del modelo de negocios, en función de la NIF 9. Existen aquellas inversiones en otras empresas donde yo tengo influencia significativa y lo que hago es aplicar el método de la participación definido en la NIC 28, donde tengo que reconocer el patrimonio a valor razonable de la empresa en la cual tengo la inversión y ajustarla en función del porcentaje de participación que tengo. Entonces voy reflejando un espejo de su patrimonio en mis activos. Y cuando tengo más que influencia significativa, quiere decir que tengo el con participación en ese patrimonio, pero el control está asociado al poder en relación a tomar decisiones del negocio, en controlar las actividades relevantes que están asociadas a aquellas que te generan mayores niveles de ingreso. Cuando yo controlo otra organización, lo que hago yo es que ya no voy a aplicar el método de la participación, sino que voy a consolidar los estados financieros. Es decir, en este caso, COVID-19 presenta un estado financiero, pero que incorpore sus activos y la participación en los activos de A y de B. Entonces se presenta un solo estado financiero como que incorpora las tres sociedades. ¿Te das cuenta? Entonces, los activos que están acá está considerando el efectivo que hay en cada una de las tres sumados. Puede ser que todo sea de A o todo sea de B y los otros dos no tengan efectivo. Entonces lo que presento acá en el consolidado es el resultado a nivel de la sumatoria de los tres. ¿Ok? Para los activos, para todos los activos, para todos los pasivos. Claro, lo que me podría decir alguien es, estás sumando todo, pero tú no eres dueño de todo, eres dueño del 70 y del 90%. Claro, la diferencia se ajusta en el patrimonio como la participación no controladora, que lo que hace reflejar aquel porcentaje en el cual yo no tengo control y que busca en el fondo hacer que este balance cuadre. Entonces, bien genérico, tiene muchas consideraciones la NIF 10, que es la que regula la consolidación de estados financieros, pero lo importante es que en el fondo yo sé que estoy revisando estados financieros consolidados, es decir, que estos saldos engloban los activos pasivos y patrimonio de las tres. ¿Cuál es el problema? Que yo tendría que validar entonces los estados financieros individuales de cada una para validar este consolidado. Pero sobre A y B yo no tengo el proceso de auditoría en mis manos, entendiendo que además B es una empresa en el extranjero. Entonces, claro, ¿cuál es la propuesta?
es suponer tres casos donde lo que va a cambiar es el porcentaje que aporta cada uno al consolidado. Si te das cuenta, el total de activos es de 460 millones. Entonces, si suponemos eso, bueno, en el caso 1, la empresa A aporta el 41%, B el 17% y la otra el 42%. Entonces, ¿cómo planificaríamos la auditoría entendiendo este caso? Porque desde luego que yo tengo que sí o sí auditar COVID-19, porque además definí un nivel de materialidad que estaba en 153 millones. Entonces imagínate, si yo no audito esto, inmediatamente estoy sujeto a riesgo de auditoría, es decir, de expresar mal la opinión. Si dejo de auditar la empresa A, me enfrento a lo mismo. Ahora, claro, en B podría no enfrentarme a ese problema y podría entonces dejar de realizar trabajos de auditoría para esta situación o esta empresa en particular. Y claro, ¿qué va pasando si el porcentaje de aporte al consolidado va variando? ¿Tendré que hacer trabajos de auditoría en cada una de las empresas o podré buscar alternativas? Eso es lo que busca esta pregunta. ¿Ya? Lo estoy desafiando a ir un poquito más allá con la auditoría. Pero para la prueba, teniendo en consideración lo que me han dicho, no lo vamos a considerar, pero es bueno. En el caso uno, ¿cierto? Si consideramos los porcentajes que cada uno, bueno, que lo podamos conversar la corta, los consolidados, no planificar un trabajo de auditoría sobre los estados financieros de A implica dejar de revisar el 41% del estado financiero total. Y ahí hay un riesgo muy grande. Entonces, haría aumentar el riesgo de auditoría, ¿cierto? Que conlleva la sociedad. Lo ideal sería planificar una auditoría donde se envíen instrucciones a dicha empresa con el fin de homologar los procedimientos entre la filial y entre la matriz y sus filiales. ¿Te das cuenta? Entonces, el auditor tiene que ser capaz de buscar una solución. Yo no puedo dejar de auditar el 41% del total de los activos y pasivos del consolidado. O sea, imagínate, estoy casi dejando la mitad fuera del estado financiero sin revisar. Eso inmediatamente me va a generar problemas. Lo que puedo hacer es buscar alternativas, como por ejemplo contactarme con el auditor de la otra empresa y decirle, mira, ¿sabes qué? Confírmame los saldos, o mándame tu trabajo de auditoría, o ver si yo puedo confiar en ese equipo de auditoría y cuando él emita su opinión, yo incorporarla a mi opinión de auditoría. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas claras. Lo que hay que tener en consideración es el efecto de que podría generar el hecho de considerar o no la revisión de uno u otro estado financiero. Entonces, claro, en relación a la empresa B aporta solo un 17%. Entonces, lo que se podría hacer es desestimar, realizar procedimientos sobre ella. ¿Por qué? Porque hay que evaluar la relación. Es muy costoso ir al extranjero, mandar a un auditor para allá con el tal de revisar el 17%. Más del 17% no está ni cerca de lo que es la materialidad global, que era la que me iba a influir en la decisión de la opinión de auditoría. Entonces, lo que hay que tener en consideración, eso sí, es que a qué se dedica esta empresa B. Y esta se dedica a la venta de minerales. Entonces, lo que sí, el total de marca. Entonces, habría que evaluar respecto a si hacemos trabajos de auditoría o no con la empresa B. Entonces, si te das cuenta, la situación iba orientada a ver, bueno, ¿qué pasa si dejo de auditar uno de los componentes del consolidado o lo incorporo? Claro, para eso tengo que tener primero claro la materialidad global. Si dejaba de incluir el 41% que representaba la empresa A, estaba muy cerca de alcanzar esta misma materialidad. Entonces, dejando de revisar todo eso, basta que encuentre dos errores y mi opinión podría cambiar. Luego, si dejo de revisar el 17%, estoy por sobre esto. Por lo tanto, podría ser que
igual necesita algún trabajo de auditoría, pero estoy bien lejos de la materialidad global. Entonces el auditor puede ir redefiniendo esos conceptos. Lo importante es que cuando estés planificando la auditoría en la etapa inicial, que es la que estamos viendo nosotros ahora, tú tengas en consideración esos factores. ¿Ok? Entonces, claro, desde luego que la situación va a ir cambiando en la medida de que esto vaya cambiando su porcentaje de aporte al consolidado. Fíjate que en el caso 2 ya no son 77 millones los que aporta la empresa B, son 115. Y eso está muy cercano a la materialidad global. Entonces, desde luego, ya sé que yo como auditor no puedo desestimar los trabajos de auditoría en la empresa B. Voy a tener que necesariamente buscar una solución y validar el saldo de los componentes que está aportando B, de los activos, de los pasivos, del patrimonio que está aportando B al estado consolidado. ¿Por qué? Porque si lo dejo de revisar, dejo fuera eh, casi el total de la materialidad global. Entonces, podría estar influyendo en mi opinión y me enfrento a este riesgo de auditoría de expresar mal la opinión cuando pueden haber representaciones incorrectas significativas. Y en el caso C, la empresa B aporta ya 46 millones. Y aquí, claro, quizá esta cifra sí es poco significativa, lo mismo que aporta la empresa A. Entonces, lo que podría hacer yo es desestimarlas porque en su conjunto son menores a la materialidad global, entonces no tendrían impactos a nivel de la opinión de auditoría, siempre y cuando mis trabajos de auditoría concluyan que cuando reviso esta empresa por sí sola, no hay errores que estén sobrepasando la materialidad, porque ahí sí me meto en un problema un poquito mayor. Entonces, la situación está orientada netamente a ver cómo, cambiando los porcentajes de incorporación o de participación al consolidado, podría ir requiriendo o no revisar, ¿cierto? O realizar trabajos de auditoría sobre los componentes de esta empresa A o B. ¿Por qué? Porque, claro, en el caso uno aportaba solo 77 millones, pero claro, era una situación intermedia donde yo lo que tenía que hacer era un análisis de la relación costo-beneficio. En el caso 2 el aporte es muy alto y por lo tanto yo sí o sí voy a tener que planificar trabajos de auditoría sobre esos estados financieros. Y en el caso 3 la cifra pareciera no ser material, por ende podría desestimar todo tipo de trabajos respecto a el estado financiero individual de la empresa B. Entonces, ese tipo de situaciones son las que uno tiene que ir evaluando. ¿Puedo dejar de revisar los componentes de las empresas A y B? Va a depender del escenario, va a depender de la materialidad que yo haya definido y va a depender del análisis de, ¿cierto?, el negocio, los componentes del control interno, los hallazgos que vaya teniendo. Recordar que quizás revisando la empresa A me dé cuenta de que la evidencia con la que cuento me lleva a pensar en que hay errores también en los estados financieros de A o B. Les pongo un ejemplo, como cuando se dan ventas entre entidades relacionadas. Si estoy validando las ventas de entidades relacionadas o el activo por cobrar a una entidad relacionada, que sea A o B, y lo estoy revisando desde el punto de vista de COVID-19, me puedo dar cuenta de que hay errores significativos en esas cuentas por cobrar o por pagar y por ende, si el error está acá, tiene que también estar en su contraparte. Entonces, ya sé que este saldo también traería errores. Entonces, si te das cuenta, la revisión de la evidencia de una te puede conllevar a entender errores en la evidencia de la otra empresa. Entonces, también es importante que entendamos esa relación de partes relacionadas. ¿Ok? Pero, como les digo, en atención a la situación de algunos de sus compañeros, vamos a trabajar sobre estados financieros individuales tanto la próxima semana como en la prueba, pero es importante que ustedes también tengan esta visión de cuando hago una auditoría por componentes, ya que es lo más común de ver cuando yo reviso estados financieros consolidados, que finalmente son los que se preparan y presentan. La mayoría de las empresas tiene la obligación, según la NIF 10, si es que tengo el control en otras, de presentar estados financieros consolidados.
Por lo tanto, el auditor lo que va a ir a hacer es revisar el consolidado de esa malla societaria de estas tres empresas, porque la misma norma te exceptúa de presentar estados financieros individuales en A y B si es que se cumplen las condiciones que la misma norma ha definido. Entonces, es común revisar estados financieros consolidados, pero si no están las herramientas de momento, no hay problema y revisamos estados financieros individuales. Lo que me interesa que se queden del ejercicio es, primero, la consideración de esta materialidad que ya habíamos visto puede tener distintos nombres, puede definirse de distintas maneras, puede también eh, variar en el mismo desarrollo del proceso de auditoría, porque esta puede ser la materialidad que define al comienzo y después la evidencia me hace suponer que está mal tomada la base de referencia o el porcentaje, o necesito ajustarla un poco para incluir en el alcance de la auditoría más rubros, porque puede ser que, claro, yo defina 15 y con los 15 millones reviso uno o dos rubros de todo el balance. Entonces, eso también te llama a pensar en que el auditor no ha definido bien el nivel de materialidad. Entonces, también hay un proceso de análisis de si la materialidad está bien definida o no. Y por lo tanto, lo importante es que entendamos estos tres conceptos, que esta se ocupa para la opinión, perdón, la global para la opinión, la de ejecución o desempeño para ver cuáles rubros evaluar y cuáles no, y la de control para ver cuándo proponer un ajuste o una reclasificación en función de los hallazgos que hemos hecho en el proceso de auditoría. Pero claro, esta la van a ocupar más en auditoría 2 y nosotros por ahora nos vamos a quedar con la materialidad de ejecución o desempeño. Pero también hay un enfoque que es el enfoque basado en riesgos, donde yo podría considerar la inclusión en la revisión de los rubros de los estados financieros de aquellos rubros donde no entren por materialidad, sino que por los riesgos que llevan eh, implícitos esos rubros. ¿Okay? Como era el caso del rubro de deudores comerciales, que tenía esta aplicación por primera vez de la NIF 9, la provisión por años de servicio, que lleva asociada una estimación de valor actuarial. Si tengo instrumentos financieros medidos al valor razonable, también habría ahí alguna consideración del riesgo, de cómo se está estimando el valor razonable, analizar si hay revaluaciones de propiedades, plantas y equipos, los inventarios respecto a la valorización del valor neto de realización, el efectivo, los impuestos diferidos, que en este caso no había, pero también podrían ser relevantes a la hora de calcular estimaciones. Entonces, hay un sinfín de situaciones que se podrían incluir también en la revisión, pero ya netamente por un concepto de los riesgos de auditoría y las variaciones significativas que yo identifique. Entonces, siempre es útil que yo calcule la variación. Entonces, es un desafío para ustedes calcular la variación y ver cuáles son significativas. Y primero, identificar si es que hay alguna explicación lógica a esa variación. Por ejemplo, esta variación del 100% de los pasivos financieros corrientes y los no corrientes. Ambos disminuyeron el 100%. Entonces, a ti como autor, lo primero que tienes que hacer es llamarte la atención, porque tienes que ser escéptico, es decir, ¿por qué disminuyeron un 100%? Lo voy a revisar por riesgo. Y luego, en las indagaciones, en los procesos de planificación, tú vas a tener que buscar la forma de justificar esta variación. Y la administración te va a decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que incumplí un covenant contractual que me hizo hacer exigible esta deuda y por lo tanto la cancelé. Y en ese sentido, lo que tendrías que hacer tú es decir, ah, ok, la variación se explica. Si se explica y tú quedas conforme, documentas y por lo tanto desestimo los procedimientos accesorios a la revisión de este saldo. ¿Por qué? Porque como ya sé que hay una explicación lógica, no tendría para qué validar el saldo si este además se transformó en cero. Ahora, claro, si disminuyó mucho, pero sigue habiendo un saldo, quizás sigue siendo relevante por riesgo, porque es un pasivo financiero, ver cómo se ha valorizado. Entonces, hay hartas condiciones que uno tiene que ir evaluando en paralelo cuando hace la planificación de auditoría
hay que entender muy bien cómo funcionan los rubros de los estados financieros. Por ejemplo, recordar que según la NIF 9, los pasivos financieros no se pueden reclasificar. Lo único que yo puedo hacer es medirlo al costo amortizado en su medición posterior, salvo aquellos pasivos financieros que se midan al valor razonable con cambio en resultados, pero que yo al momento del reconocimiento inicial haya tomado la decisión de medirlos de esa manera. Si no la tomé en el reconocimiento inicial, no puedo reclasificarlos. Entonces, ¿qué pasa si hay una reclasificación de pasivos financieros en esta empresa? Habría que tener, ¿cierto?, una indagación respecto a si eso es pertinente o no. Entonces, claro, eso va a estar en función de las materialidades de trabajo que yo haya definido. Pero lo importante entonces es que tenemos una forma de poder responder a estas dos preguntas. Y ese conocimiento de los rubros, de los estados financieros, de la normativa asociada, te permite también responder a la pregunta de si se hace necesario o no la planificación y la inclusión de expertos en el trabajo de auditoría. Lo que sí es importante siempre es justificar el por qué incluirías los expertos, qué es lo que te hace a ti llevar a pensar que son necesarios. ¿Te das cuenta? Entonces, la próxima clase vamos a hablar acerca de algunas cosas que son las afirmaciones de los estados financieros, donde lo que vamos a buscar hacer es entender estas afirmaciones porque con las afirmaciones nos vamos a apoyar para identificar riesgos. Por ejemplo, siempre que hay provisiones, nosotros vamos a tratar de validar el riesgo asociado a la evaluación, a la valorización que tiene ese elemento contable, porque ahí es donde puede estar el error, en que el monto que se está presentando en los estados financieros esté mal calculado. Y ahí va a haber que ver si es que con el equipo de auditoría que uno dispone se puede hacer el recálculo de esos valores o necesitan la inclusión de expertos. ¿Sí? Y respecto a cómo realizarían la planificación de la auditoría, bueno, en este caso tenía la consideración de que eran estados financieros consolidados. Pero en una situación normal, tú tienes que aplicar los conceptos que hemos empleado en las clases anteriores, el entendimiento del negocio, ver cómo funciona la organización, ver si tiene controles, si estos se aplican, si son eficientes, si es que no los hay. Entonces, toda esa situación, el entendimiento del negocio, te va a hacer permitir una planificación adecuada de la auditoría en cuanto a tiempos, en cuanto a recursos, en cuanto a las necesidades que tienes para ese trabajo de auditoría. Entonces, insisto, este es el formato al cual debiésemos llegar en la primera prueba, a ser capaces de responder estas preguntas respecto a un estado financiero en particular y con, claro, muchos más antecedentes que te hagan tomar las decisiones adecuadas respecto a cómo planificarías el trabajo de auditoría. ¿Cuál es el desafío para ustedes? Principalmente, si se dan cuenta, a nivel de auditoría no hay mucho que aplicar. Lo que sí es entender y echar mano a lo que ya han aprendido en cursos anteriores respecto a los aspectos financieros contables. Eso sí va a tener implicancias. Tienen que acordarse de los arrendamientos, de la NIF 9, de cómo se reconocen los ingresos. Esas cosas puede ser que les vayan a ayudar a la hora de planificar una auditoría. Entonces, va a ser eso lo que nosotros tenemos que tratar de reforzar. ¿Ok? La idea de la próxima sesión es volver a trabajar en un ejercicio que ya tenga un poco más de complejidad. Este era bien simple en cuanto a los supuestos para que entendiéramos qué eran los procedimientos analíticos, cómo se aplicaban, para qué me servían, aterrizar el concepto de materialidad. Ya el ejercicio siguiente va a ser un poquito más desafiante, pensando en lo que va a ser la primera prueba. Como les dije, entonces esa primera prueba va a contar de dos partes, una parte teórica de conceptos que están en las nagas, que ustedes van a encontrar acá en el aula virtual. Para eso es muy útil los resúmenes que le ha estado subiendo Leandro en la sección de ayudantía. Entonces van a tener que estar en condiciones de entender algunos conceptos claves. ¿Sí?
Y luego un ejercicio en este sentido respecto a lo que conversamos hoy día. Este va a ser el tenor del ejercicio. Les vamos a presentar estados financieros y ustedes van a tener que eh, ser capaces de responder algunas preguntas de esta índole, ¿cierto? En función de lo que sea esa empresa particular. Y ahí también es bueno siempre que ustedes entiendan el rubro al que se dedica la organización, la industria en la cual participa y otras variables que ustedes puedan aportar que sean interesantes a la hora de hacer el entendimiento del negocio. Siempre es muy importante que ustedes sean capaces de ver cuál es el negocio que están auditando para ver cuáles son las consideraciones que vamos a tener que tener. ¿Qué pasa si yo en vez de auditar una empresa de minería, lo que voy a hacer es auditar una empresa de, no sé, ganadería? Ya entran a jugar otras normas contables, activos biológicos, propiedades, plantas y equipos, donde van a tener un mayor peso en el trabajo de auditoría. Yo voy a tener que entonces considerar esas nuevas variables a la hora de planificar la auditoría de los estados financieros. ¿Ya? Entonces, por hoy llegamos hasta acá, muchachos. Vamos a la próxima semana entonces a trabajar en otro ejercicio. La idea va a ser la misma. Incluso quizás podríamos dejar el enunciado y solamente revisarlo a partir del segundo módulo. Ahí voy a pensarlo bien y les voy a comentar. Eh, Pensando en que nos quedan 2 semanas para la primera evaluación. Así que cualquier duda que hayan tenido, tienen el correo. Para los que han enviado correos, se lo respondo lo más rápido posible. Así que cuentan con esa herramienta. También tienen el correo del ayudante si se sienten más cómodos. Así que por mi parte, gracias por la participación de hoy. Y bueno, nos vemos la próxima semana entonces. ¿Vale, chicos? Que estén